de la penillanura y su variación de altitud originan una vegetación diferente. Aquí podemos contemplar robles melojos, encinas, alcornoques, quejigos y algún negrillo. Es muy conocida la gran encina, con mayúsculas, espléndido ejemplar al norte del municipio, en el camino del arroyo de las Navas. También existe vegetación de ribera en la penillanura, donde se desarrollan fresnos, chopos, alisos y sauces. Asimismo, de carácter antrópico, avistamos frutales como perales, manzanos o higueras. Este largo elenco vegetal y su valor ecológico es una de las razones que han convertido a estos pagos en el Parque Natural de las Arribes. Asimismo, es zona de especial protección para las aves. En él se han contabilizado cerca de 200 especies, algunas en serio peligro de extinción, razón por la que se considera además área crítica para la conservación de la cigüeña negra. ¡Qué diversidad faunística! ¡Qué riqueza! Casi inigualable en nuestro país. Desde los despeñaderos y escarpes de los encajonamientos del Duero hasta la penillanura anterior al río, han sido clasificados cerca de 50 mamíferos y más de 20 reptiles. Las huidizas cigüeñas negras buscan los lugares más inaccesibles, alejadas de todo lo que huela a mundano. Los altos farallones son el hogar del gran buitre negro, quien planea majestuoso con la ayuda de las corrientes de aire entre estos cielos azules tintados de espumosas nubes. Las águilas perdiceras o reales y alimoches buscan sustento en las arribes, mientras sobrevuelan los cielos de la planicie el halcón, la perdiz, el búho real, cuervo, la paloma, el ruiseñor, la cigüeña blanca o la tórtola. Los mamíferos están representados, entre otros, por el jabalí, el zorro, la jineta, el conejo, la liebre, la garduña y la musaraña. No olvidemos los reptiles, que se esconden entre los granitos que afloran en sus pagos. Singulares y especialmente importantes son el lagarto común, las culebras bastarda, de herradura y de escalera, así como la ciega y la lagartija colirroja. Propios de los arribes de sus riscos son el considerable número de murciélagos, habiéndose contabilizado hasta 15 especies diferentes. Entre los anfibios encontramos la rana común, el gallipato, el tritón, el sapo de espuelas y el corredor. Llegamos al Duero, a sus aguas, donde hallamos especies como las carpas, el black bass, las bermejuelas, las bogas, los barbos, los lucios y los gobios. Con la construcción de la presa desaparecieron las anguilas, lampreas y tablones, únicamente visibles, con suerte, en los arroyos de consideración. Para concluir con la fauna señalamos la existencia de un sinfín de insectos. Estos parajes ya enamoraron a nuestros antepasados más remotos. Pensamos que esta zona estuviese habitada desde hace más de 7000 años. Pinturas de carácter mágico-religioso han sido halladas en las proximidades de Bilvestre. Un lugar cercano a la villa llama nuestra atención. Un sitio pleno de misterio, magia, incertidumbre. Es el Cerro del Castillo. Especialmente interesante es el lugar donde los moros afilaban sus armas, nombre que recoge Luis Benito del Rey, uno de los primeros estudiosos de estos terrenos. Para algunos, ese lugar se corresponde con los restos de la cultura megalítica allí encontrados, pero parece más factible su pertenencia a la cultura vetona. Las diferentes teorías sobre el lugar, su banco corrido o posible sitial, las hendiduras, pocillos o canalillos que existen en su conjunto, abren el campo de su interpretación, tanto como lugar mágico religioso, como sitio para el pulimiento de útiles líticos, tal como señala Manuel Santonja. Fuera como fuere, lo innegable es la presencia primitiva de seres humanos en estos pagos. La cultura ganadera de los vetones no solo se presiente en sus deudas arquitectónicas, sino también en sus modos de vida, modos que han llegado hasta la cultura más reciente, de fieles y sabios ganaderos. No nos extraña que estos restos del teso del castillo sean las ruinas de un santuario dedicado a la diosa madre, en medio del vergel. Podemos corroborar esta tesis por la existencia en el lugar de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, forma de cristianizar los residuos de fe pagana. Tras los vetones, los romanos se hicieron con la hegemonía de la comarca, dejando en ella algunos restos de índole menor. Por su orografía y marginación estratégica, el lugar no cautivó la atención preferencial de los romanos, perviviendo las culturas preexistentes, siendo poco romanizadas. De ahí que no haya sido especialmente importante la presencia del mundo romano, así como la de sus sucesores, visigodos y musulmanes.
los árabes mantuvieron el litigio por estos pagos desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Tan solo existen varios topónimos de origen musulmán, como el Picón del Moro, si bien no tiene por qué ser de estos años. Quizás se deban a bolsas de moriscos que eligieron estos lugares para esconderse de las persecuciones sufridas. Tendremos que esperar a los años de la Baja Edad Media para que la localidad resurja. El florecimiento de la villa surge especialmente tras la independencia de Portugal y la implantación de la frontera entre ambos reinos. Son los años cuando se levantó la fortaleza defensiva en el Cerro del Castillo, incluida en el conjunto de defensas de la línea del Duero. Desde su instauración, el monte perdió su carácter sagrado. En la actualidad, un bello calvario, con cruz de brazos bulbosos apoyada en sencilla columna, nos remite al pasado religioso del lugar. Seguramente el castillo de Bilvestre fue construido en tiempos de Fernando II, quien en el 1161 incluye estas tierras en el Alfoz de Ledesma. Así consta en el fuero de dicha localidad. Según señalan algunos autores, bien Fernando II o su padre Alfonso VII cedió la localidad, fundada posiblemente por la familia de los Lara, a la diócesis de Santiago de Compostela. Alfonso IX, en 1192, otorga Bilvestre y todas sus tierras a la sede compostelana, en la figura del arzobispo Pedro, según figura en documento de donación. En 1293, Sancho IV de Castilla confirma los privilegios que ostentaba la localidad por pertenecer a la sede compostelana. El castillo de Bilvestre tuvo un papel preponderante, al ser tomado en 1476 por el ejército portugués, partidario de Juana la Beltraneja, quien disputaba el trono a la futura Isabel I, la católica. Según Cooper, debieron ser estos quienes levantaron la última torre del homenaje. El sitio fue recuperado 2 años más tarde por el duque de Alba, ayudado por el retén de Hinojosa. En los primeros años del siglo XVI existieron conatos de reconstrucción, enviándose a Juan de Álava y Gil de Ontañón para dichos efectos, no teniéndose constancia de su ejecución. En torno al 1500, Bilvestre fue nombrada villa por los reyes católicos, quienes comenzaron a ejercer cierto poder sobre el lugar, administrando justicia, si bien aún pertenecía en señorío al arzobispado de Santiago de Compostela. En los últimos años